Bendiciones, mis hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Les saludamos en esta preciosa hora que el Señor nos permite estar delante de Él y aquí todavía entre los vivientes en esta tierra, agradeciéndole a Él siempre su amor, su bondad y su misericordia. Así de que les saludamos con el amor de siempre y en el nombre de Cristo Jesús, aquí juntamente con mi hermano Edwin para compartir la palabra del Señor. Hemos comenzado a hablar en estos quizás 2 o 3 mensajes, pero estamos hablando de la paz que Cristo ofrece. Podemos decir que es la paz verdadera, que no se negocia, no se hacen concesiones, no, porque es algo que viene del Señor, porque ya hemos mencionado que cuando se hacen arreglos, que se hacen convenios, pero cuando una de las partes que han llegado a ese acuerdo pues quiebra o quebranta el pacto, esa paz hasta ahí llega. Pero la paz que Cristo da es duradera, porque Él mismo es esa paz. Y lo vamos a estar mirando, lo vamos a estar comprobando, pero quiero siempre comenzar de la base donde iniciamos esta pequeña serie, donde comenzamos el segmento pasado, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27, donde el Señor dice: la paz os dejo, se refiere a la paz, pero enseguida, después de esa coma, Él dice: mi paz os doy. Eso quiere decir que la paz del Señor es la que es buena, la que es duradera, la que funciona y la que nos da totalmente esa confianza, esa tranquilidad. Porque eso es paz, descanso, tranquilidad, seguridad, confianza. Pero también hemos estado hablando que la paz no es ausencia de dificultades y de problemas, porque en el verso que hemos tomado como base para estas enseñanzas acerca de la paz, el Señor les dice en los últimos versos, dice, en las últimas líneas del verso, dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso quiere decir que siempre vamos a tener sobresaltos, aflicciones, preocupaciones, pero el Señor nos ofrece paz en medio de todo eso. Hasta hay un canto que dice: puedes tener paz en la tormenta. Y es verdad, porque si el Señor va con nosotros y está con nosotros, podemos mirar de otro ángulo el problema, porque el Señor nos da esa confianza y nos infunde ese aliento. Entonces quería tomar esto porque el verso con que comenzamos hoy, ya por derecho, después de la introducción, es en Efesios 2. Por eso hay que ponerle atención cuando Jesús dice: la paz os dejo, o la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, en Efesios, en el capítulo 2, verso 14, ahí encontramos que la Biblia, la palabra del Señor, afirma que Jesús es nuestra paz. Pero yo quiero leerle desde el verso 11, porque el tema de esta
porción que está cortada acá, dice reconciliación por medio de la cruz. Y el precio que pagó el Señor Jesús para que nosotros tengamos esa paz fue muy elevado, fue muy alto, mucho sufrimiento. En el día domingo hablábamos todo lo que Él padeció, a lo que fue expuesto, para que ahora nosotros tengamos esperanza, tengamos confianza y gocemos de esa paz verdadera y duradera, que no es una paz relativa, como hemos hablado, que es a base de acuerdos. Aquí es o se recibe esa paz cuando venimos al dueño de esa paz, al que es esa paz, y la Biblia lo declara que es el príncipe de paz. Entonces, al leer el verso 11, el apóstol Pablo le dice a esta comunidad, a esta iglesia de la ciudad de Éfeso, les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Y no nos olvidemos que la circuncisión que Dios pide es la del corazón, y ya no es quitarle una porción o una parte o un pedacito de carne a ese músculo, no, sino que es desechar de nosotros el cuerpo pecaminoso, o sea, la vida antigua, a sepultar y crucificar y hacer morir al viejo hombre. Esa es la circuncisión en el corazón, ya no es en el prepucio como se lo hacían a los israelitas. Entonces el Señor manda que echemos de nosotros esa vida antigua y que nosotros podamos entrar en una nueva vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y así es como se va dando la paz, porque hemos dicho que la paz el Señor la ofrece. En el segmento pasado comparábamos todo lo que el Señor ha dado, todo lo que pertenece a la vida en la carta primera o el capítulo 1 o el segundo capítulo, la segunda carta, capítulo 1 de que el apóstol Pedro habla de que todas las cosas nos han sido dadas por su eterno poder, y que después de haber obtenido eso, que no lo podíamos alcanzar nosotros por nuestras capacidades, por nuestros méritos, por nuestros valores, por nuestras obras, el apóstol Pedro exhorta a la comunidad cristiana a la que le escribió esa carta, que ellos, después de recibir eso, pongan toda diligencia y comiencen a incrementar y a añadir aquellas virtudes y cualidades que pertenecen a la fe, que pertenecen a la salvación. Entonces, lo mismo ahora lo que estamos hablando. Hemos leído en el verso 11 y en el verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los que ahora estamos en Cristo, y lamentablemente esa es la condición actual de aquellos que no están en Cristo. Pero hay esperanza. Por eso es que este segmento o ¿cómo podríamos llamarle? Este programa se llama Sembrando Esperanza en el Alma, porque hay esperanza en Cristo Jesús, y es la verdadera esperanza que no avergüenza, que no se marchita, que no se contamina,
porque esa esperanza está reservada en los cielos, donde mora nuestro Salvador a la diestra del Padre. Entonces esa era la condición de los que ahora somos salvos, pero la condición de las personas que todavía no han puesto atención y no han aceptado el llamamiento y no han aceptado ni han recibido el regalo o la dádiva de Dios, que es vida eterna, y que al obtener esa vida eterna se alcanza esa paz de la que estamos hablando. Entonces en el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, hablando de los creyentes, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así de que el sacrificio de Cristo es único, es suficiente, es perfecto, y por esa sangre es que nos hemos allegado a Dios el Padre, por la sangre que derramó su Santo Hijo. Y que ahora aquellos pactos de la promesa que solo eran para la nación hebrea, o sea, para el pueblo de Israel, nosotros también ahora tenemos parte, y no solo eso, sino que tenemos ahora paz para con Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Entonces, por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces ahora, al leer estos versos, llegamos al versículo que tenemos escrito, que es el 14, donde el escritor sagrado, el apóstol Pablo, que le escribió a la iglesia de Éfeso, les dice y afirma: porque Él es nuestra paz. Fíjense qué importante es esto. Jesús es nuestra paz. Eso quiere decir que cuando nosotros le recibimos en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él viene, entra y viene a morar en nosotros y con nosotros. Por eso a aquella iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor, el Señor les dice en el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y se lo decía a una iglesia que había perdido la dirección y el interés por su Señor, había perdido el interés, había perdido la comunión y la relación con Dios. Y Dios, que es tan bueno, que no quiere que nadie se pierda, Él insiste, Él llama, Él toca, Él se nos cruza en el camino de una u otra manera, nos está hablando. Si usted se encuentra, vamos a ponerlo así, porque así creemos hay veces, por accidente con esto que hoy estamos hablando, no es accidente ni casualidad, es Dios que lo está llamando. Y sobre todo, si en su vida no tiene sosiego, no tiene paz, no tiene tranquilidad, si llega a escuchar esta palabra es porque el Señor quiere cambiar el rumbo de su vida y quiere cambiar esa turbulencia por bonanza y paz, porque solo lo puede hacer Jesús, porque Él es la paz, Él es nuestra paz. Aquí lo dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz. Y si Él es nuestra paz y viene a morar en el corazón, el resultado de una vida que ya está en la cuenta de Dios y que está en Cristo Jesús, el resultado va a ser glorioso, maravilloso, va a haber paz, va a haber contentamiento, va a haber esa fortaleza para afrontar las dificultades que de no tener al Señor, que es nuestra paz, a nosotros nos hacen tambalear y a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando el Señor Jesucristo,
que es la paz y que es nuestra paz, está con nosotros, quizás los problemas no se vayan, pero vamos a poder tener confianza y vamos a poder manear con ellos, vamos a poder caminar con esas situaciones y en ocasiones el Señor va a traer la solución a los problemas. Lo importante es que lo tengamos a Él. Le cuento una historia. Se dice que una vez en una embarcación iba mucha gente y ahí iba un niño y la tempestad comenzó a azotar aquel barco y le hablaron al niño porque había un inminente peligro y el niño se levantó y solamente preguntó que quién iba conduciendo el barco y le dijeron, tu padre. Se volvió a acostar y se durmió porque él sabía que su padre era un experto para manejar las tempestades y las tormentas. No solo una vez, lo había logrado. Entonces, ¿qué ilustra eso? Que si Jesús va en nuestra barquilla y va con nosotros, y hay un episodio en la Biblia donde dice que él iba dormido y se levantó una gran tempestad y los discípulos alarmados le dijeron que no tienes cuidado, que perecemos. Y dice que él se levantó y reprendió al mar, al viento y en un instante se hizo bonanza. Todo volvió a la normalidad, volvió a la calma, porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas y de nuestros problemas. Porque hay veces los problemas van más allá de nuestras capacidades, las superan nuestras fuerzas y no podemos. Pero si Jesús es el capitán y va con nosotros, podemos ir seguros. Podemos dormir confiados, podemos comer todavía bien y que nos haga provecho el alimento, podemos concentrarnos porque Él va con nosotros en la tempestad y a Él está sujeto toda autoridad y todo poder. Los vientos le obedecen, las tempestades se calman cuando Él habla. Hay un canto precioso de los voceros de Cristo que dice que el tiempo se detiene si lo ordena Él, y es verdad, porque encontramos en el libro de Josué que Él le pidió al sol que se detuviera y a la luna. Y dice que nunca en la historia Dios había atendido a la voz de un hombre. Le dieron una señal a Ezequías que el reloj de Acaz volvería 10 grados la sombra que ya había recorrido, para que al mirar estas cosas nos infunda aliento y confianza al saber que tenemos un Dios omnipotente, un Dios maravilloso que puede hacer lo imposible posible. Pero hay una bendición que la Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. Entonces el Señor va con nosotros. Él es nuestra paz. Y si Él está en nosotros y con nosotros, entonces nosotros podemos vivir confiados. Pablo ha dicho a los hermanos o a la comunidad hebrea estas palabras, de modo desde que podemos decir confiados, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él ha dicho, o Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y eso no se limitó solamente a Josué, allá en el libro de Josué, cuando murió Moisés y lo animó el Señor a pasar al otro lado del Jordán, es para nosotros, porque la palabra del Señor
es viva ayer, hoy y siempre, porque es la palabra del Señor y podemos confiar en esa palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así es de que Jesús no solo es el príncipe de paz, Él es nuestra paz. Y si está con nosotros, entonces no hay razón por qué nosotros vivamos consumiéndonos internamente y destruyéndonos a nosotros mismos en angustia, en ese desasosiego, porque sabemos quién va manejando nuestra frágil barquilla en medio de la tempestad. Al igual que la ilustración y la historia del niño que al decirle que su padre era el que iba capitaneando el barco, simplemente se dejó caer a dormir, y nosotros también vamos a dejarlos caer en los brazos de nuestro Señor y Él no nos va a dejar caer. ¡Qué bendición! Entonces seguimos leyendo esta parte y dice que Jesús abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sigue hablando de la paz esta porción. ¿Ve? Por eso dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Por eso es que la mujer y el hombre, o el ser humano, cuando viene a Cristo Jesús, es una nueva criatura, la Biblia lo dice. Porque han habido cambios, ha habido un nuevo nacimiento. Yo he mencionado que el Señor, por mucho que haya descendido al fango de inmundicia y de pecado el ser humano, el día que recibe a Jesús en su corazón, Jesús lo limpia y lo hace una nueva criatura, y lo hemos ilustrado como cuando nace el niño, el bebé, los expertos, las enfermeras que atienden a ese bebé, lo bañan, lo limpian, lo perfuman, lo envuelven en mantillas nuevas y se lo dan limpiecito a su madre. Eso es lo que hace Jesús. Así podemos ilustrarlo. Quita todos nuestros pecados, todos nuestros males. Por eso es que nosotros tenemos el deber y la obligación de esforzarnos a vivir una vida que sea recta y agradable a Dios, porque aquella enorme carga de pecados, aquella enorme deuda que no se podía saldar ni con sacrificios, ni con mandas como se practica en el catolicismo, ni el sacerdote podía quitar esa carga de pecado. Jesús lo quita, como dicen por ahí, de un plumazo, porque Él solamente da órdenes, porque Él es el jefe, Él es el Dios Todopoderoso, y así es como se convierten en hijos de Dios, hombres y mujeres, cuando vienen a Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo la Escritura, bueno, en el verso que estamos leyendo, que es el 15, dice, haciendo la paz. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Y el verso 17 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y en el 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estábamos más lejos? Los gentiles. Porque la Biblia dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y Pedro, en su sermón en el día del Pentecostés, en el capítulo 2, hablando de la promesa del Espíritu Santo, él le dice a los israelitas, porque para vosotros es la promesa, para vuestros padres, para vuestros hijos,
para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la abundancia de Dios, su plenitud no se agota. Esa bendición está dispuesta a todos los seres humanos. Solamente es de que le digamos sí al Señor y nada los cuesta. Porque ¿por qué le podemos decir sí al pecado y al mundo? ¿Y por qué no vamos a decirle sí a nuestro Señor que promete librarnos de una gran condenación y darnos paz? Quitar de nosotros hay veces el infierno que traemos dentro, porque hay personas que no las culpamos, entendemos y por eso el Señor llega a las vidas que están necesitadas. Hay personas que están convulsionadas, están amargadas, están en desesperación, no pueden perdonar, no pueden olvidar, y el Señor en su gran misericordia, Él no permite que esas personas mueran en esa ruina, se acerca a ellos, no deja que mueran sin darles la oportunidad, y todo el que acepta esa propuesta de paz, por eso dice, vino y anunció las buenas nuevas, anunció la paz a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Para todos es la bendición. Por eso Pedro dijo, para cuantos el Señor llamare, y el Señor por medio de esta palabra le está llamando y sigue anunciando su paz por medio de los que predican el Santo Evangelio. Pero es el Señor, porque el Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es el Evangelio del reino, el Evangelio eterno, el Evangelio de Cristo Jesús. Así es de que si usted oye estas buenas noticias y escucha esta invitación y esta propuesta, no la deseche, no la desprecie, eche mano a esa bendición porque le pertenece, no porque en usted haya méritos, como no los había en nosotros, pero ahora la porción que hemos leído hace una distinción entre los que ya estamos en el redil del Señor y los que todavía están afuera. Así de que no desperdicie su tiempo, no desperdicie la oportunidad, porque no sabemos cuándo vamos a estar delante del gran juez y vamos a dar cuenta. Pero si ya hemos sido justificados por Cristo Jesús, el que pagó la deuda del pecado en la cruz del Calvario con su sangre, nosotros no tendremos por qué tener temor de estar un día delante del juez justo, porque ya hemos sido justificados. Repetimos lo de Romanos 5, dice que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Así es de que es una bendición servirle al Señor, creer en Él. Entonces hemos dicho que la paz hay que vivirla, hay que buscarla, hay que seguirla y hay que hacerla y hay que vivir en esa paz. Vamos a tomar otra escritura y esa la encontramos en Filipenses, y usted se va a dar cuenta que el Señor ha ofrecido en el capítulo 14, 27 esa paz, pero tenemos que nosotros accionar, tenemos que moverlos. La Biblia dice en Romanos 6, 23 que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y una dádiva es un regalo, es un presente, y a quien le regalan algo tiene que extender sus manos para tomarlo. Entonces eso mismo tenemos que hacer con la dádiva, el regalo que Él nos está ofreciendo, que es la salvación y la vida eterna, y a Cristo Jesús, porque Él entregó a su Hijo para que la humanidad fuera salva. Entonces en Filipenses, en el capítulo 4, ponga atención porque esto es importante. En el capítulo 4,
Vamos a comenzar leyendo desde el verso 4. Y vamos a explicar o vamos a comentar algo bien importante. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, en el capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora vamos a hacer el comentario sobre estos versículos. Cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos de Filipo y les pide y les dice en el capítulo 4, verso 4, que se regocijen en el Señor siempre, y se lo reitera y dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Saben ustedes a dónde estaba el apóstol Pablo? No estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba disfrutando de buenas carnes, de buenos vinos en un crucero, no estaba en una isla disfrutando la vida. Estaba en una prisión fría y oscura, un lugar inhóspito en Roma. Ahora, solamente alguien que esté loco por Cristo Jesús y que haya conocido y que esté agradecido y que ame al Señor podría alegrarse y regocijarse y pedirle a otros que se regocijen. Y uno de ellos era Pablo, de que estando en esa condición, él les animaba a los hermanos que estaban fuera. Y sepa que hoy en día eso se repite, porque hay hombres que están privados de libertad físicamente, pero se encontraron al Señor y la salvación en las prisiones y están contentos animando a otros internos y aún animando a otros que están afuera. Porque cuando el Señor llega al corazón de un ser humano, Él hace una obra completa, perfecta y duradera. No es temporal, no es emocional, es algo real, porque Jesús es real. Él es el Hijo de Dios. Él vino y habitó entre nosotros. Él murió, Él padeció, Él se entristeció, Él se alegró. Él fue un ser humano y en ese cuerpo sufrió toda la tortura y el tormento. Entonces Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, lo que está enseñando el apóstol, que aunque estemos por dentro sufriendo y muriendo, afligidos, no debemos de perder nuestra compostura, porque hemos leído que Jesús es nuestra paz y que si Él está en nosotros, nosotros vamos todavía a seguir siendo amables con los seres humanos. No vamos a hacer aquello que se dice por ahí, un dicho de aquellos que no buscan a quien les hizo, sino quien se los pague. Pero nosotros no vamos a actuar así. Por eso el apóstol les dice, aunque estén en una situación difícil, no pierdan la cordura, no pierdan la compostura, no pierdan el control, no pierdan el balance. Y vaya que él le ha dicho a Timoteo en el capítulo 1, verso 6,
creo del primer libro, del segundo, él le dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Y es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces Él les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea que el mundo vea que sí hay una diferencia entre los que tienen a Jesús en sus vidas, que no actuamos como los demás. El mundo se escandaliza por cualquier cosa, con poca cosa explota y sale a flor el temperamento y los escándalos, pero nosotros todavía podemos mantener el control aunque estemos afligidos y angustiados, porque Dios todavía siempre sigue pendiente de nosotros. Uno de los salmistas ha dicho estas palabras: aunque afligido yo y angustiado, Jehová pensará en mí. Así es de que el apóstol, cuando recomienda eso, no se la está pasando de maravillas ni de lo mejor. Está atado en un calabozo. Ahí no hay buena comida, ahí no hay televisión, ahí no hay nada, ahí no hay agua fría, ahí no hay antojos, ahí es un lugar inhóspito, terrible. Pero el apóstol Pablo, que había conocido la verdad y que había renunciado a todas aquellas glorias que tenía con las autoridades en el pueblo de Israel, él las comparó como basura porque había ganado lo mejor, había conocido a Cristo Jesús. Y entonces Él les dice, por nada estéis afanosos. ¿Y qué es el afán? Es algo que nos lleva al límite, que turba nuestros sentidos, nuestros pensamientos, y como quien dice, ya no queda algún agujero para que se salga el aire de la cabeza cuando nos desesperamos. Entonces Él les dice estas palabras: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. No debemos, esto va para los creyentes, cuando estamos afligidos y angustiados, no debemos de dejar la oración. Pablo ha dicho a los romanos que hay que gozarse en la esperanza, que hay que sufrir en la tribulación y que hay que orar gozosos en la oración. No debemos de perder la compostura. Entonces, ahora voy a recordarle lo que comenzamos diciendo, que la paz no es ausencia de problemas, porque Pablo está practicando esta paz en medio de una situación muy desfavorable. Y para que alguien se lo recomiende a otros, fíjese, los filipenses estaban libres. Quizás algunos estaban desesperados, quizás algunos ya no querían continuar, quizás algunos estaban perdiendo la comunión con Dios. Y por eso es que la paz Dios la ofrece, pero no va a venir así nomás. Hay que buscarla, hay que trabajar en medio de la turbulencia para mantener ese equilibrio y esa paz. Y aquí está el resultado cuando se hace lo que Pablo le ha pedido a los hermanos de Filipo. Fíjese lo que dice en el verso 7. Como quien dice, si se mantienen, si hacen esto que yo les recomiendo y les pido. El verso 7 está diciendo, o como si dijera, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es solamente de mencionarla, es de buscarla, es de vivirla y es de
mantenerla aún en medio de los momentos más difíciles y conflictivos de nuestra vida. Y como resultado, al esforzarnos y seguir esa enseñanza que Pablo da, esa recomendación, el resultado va a ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso lo que Jesús promete? Y no dudemos, porque Él sí lo hace, porque Él es la verdad, porque a Él nada lo puede detener. Si una criatura suya en esta tierra, sea creyente o no, levanta su mano pidiendo auxilio, el Señor no lo va a dejar perecer, no lo va a dejar fracasar, le va a dar la victoria. Y cuando hemos alcanzado la victoria, eso causa regocijo, alegría. Pablo había alcanzado la victoria sobre los males y poderes de este mundo, sobre los males que inflige el enemigo a los seres humanos. Él había alcanzado esa seguridad y por eso recomienda y dice: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y esta porción nos faltan 2 versículos. Pablo les manda a pensar en cosas buenas, porque en el verso 8 les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay que pensar en cosas buenas, hasta eso nos enseña la Biblia, porque somos visitados de pensamientos negativos, malos, de tentaciones, de sensaciones malas y pecaminosas, pero esos pensamientos pueden cambiarse por cosas buenas, como esto que está recomendando el apóstol. Y cuando le pedimos al Señor que cambie el rumbo de nuestros pensamientos y que nos ayude a dirigirnos a Él, el Señor lo hace. Por eso es que debemos de pedirle al Señor que nos ayude para no divagar con nuestros pensamientos, para no vivir olvidados de esa comunión con nuestro Dios. Y otra vez, trabajando por mantener eso que el Señor nos ha dado, aquello que ha ofrecido en Juan 14, 27, que es su paz, que es la paz. Entonces, el verso 9 dice lo mismo que ha dicho el verso 7. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Qué habían visto los filipenses en Pablo? Habían visto que él se mantenía en sobriedad, se mantenía tranquilo, aún en aquel lugar donde lo que creo que pasaban por arriba de él cuando estaba durmiendo eran ratas en aquella oscuridad. Fíjese, y por eso él les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Acuérdese que él ha reconvenido a los filipenses en el capítulo 2, diciéndoles que hubiera un sentir en ellos como el que había habido en Cristo Jesús, que no tuvieran ellos altanerías, que no tuvieran más alto concepto que el que debían de tener, que pensaran en los demás. Y aquí Él les ha enseñado todo eso y su comportamiento en medio de ellos y su comportamiento ante esta situación que está viviendo en la cárcel. Él les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y cuando se obedecen a las enseñanzas, a las ordenanzas, a las instrucciones de la palabra del Señor, los resultados son maravillosos. Porque Pablo otra vez les asegura
que si hacen esto, Él les dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Así es de que la paz hay que mantenerla, hay que vivirla, hay que hacerla, hay que seguirla y hay que buscarla. Esto es impresionante, esto es glorioso. Así es de que el que quiera ver días buenos, la Biblia lo dice y vamos a llegar ahí, tiene que trabajar por huir del mal y buscar la paz. Así es de que eso es lo que recomienda la palabra del Señor y a mí me llama la atención quién lo hace, quién se los pide y en qué condiciones estaba el apóstol Pablo. Y si nosotros miramos la historia, ahí después de estar preso en Roma, después de que les escribió a los filipenses, Pablo murió, fue decapitado. Pero ni aún así, él perdió la compostura, no perdió la fe. Eso quiere decir que terminó sus días en paz, con aquella paz que él había recomendado, que había experimentado y que estaba él practicando y viviendo. Por eso él ya sabía que le quedaban pocos días. Le dijo a su discípulo o hijo en la fe y discípulo Timoteo, le dice, he peleado la batalla, he acabado mi carrera, por lo tanto me espera la corona de vida que el justo juez me dará, no solo a mí, sino todos los que aman y esperan su venida. Eso es lo que le espera a todo el que viene a Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Todo el que viene a Cristo Jesús, su final será glorioso. Las Escrituras dicen que hay un final feliz para el que teme a Dios. Y Dios le ofrece todo, vamos a decir, lo que se necesita para que usted alcance esa bendición. Para comenzar, le dio vida, le permitió estar entre los vivientes. Después envió a su santo Hijo Jesús para preparar el camino a la salvación, así de que lo tenemos todo para ser salvos. Por eso, amigo, le invitamos, usted que un día va a escuchar esta palabra, eche mano a la vida eterna. Usted, hermano, que se ha alejado, vuelva, porque en el Señor está la vida eterna, en Él está la seguridad. Y a usted, hermano querido, que aún persevera, sigamos adelante. Acordémonos que esa paz está prometida, está dada, está hecha, y Jesús mismo es esa paz, pero no vendrá así solo porque va a venir. Hay que acercarnos a Dios. Hay que seguir ciertas ordenanzas, ciertos requisitos, ciertas recomendaciones, como Pablo se lo ha dicho a los hermanos en Filipo, y de seguro que sí lo vamos a lograr. Así de que lo dejamos aquí este día, y si Dios nos regala la vida, haremos otra parte acerca de la paz, porque nos falta mostrar por las Escrituras que la paz hay que seguirla, hay que buscarla, hay que mantenerla y hay que vivirla. Eso estaremos hablando en la siguiente oportunidad, si Dios así lo permite. Que Dios le bendiga.